Ok, continuamos entonces con el problema número 2. Dice, Andrés ahorra 2.500.000 en un banco que le ofrece una tasa de interés compuesta del 0.7% mensual. La pregunta es, ¿cuánto recibirá si retira su dinero al cabo de un año? ¿Mm? Ok, bueno, fíjense bien cómo le vamos a hacer. Lo primero y más importante es la extracción de los datos. Entonces, ahorra 2.500.000, es decir, ese fue con lo que inició, ese es su capital. Sean 2.500.000. Ok. En un banco que le ofrece una tasa compuesta es del 0.7. Entonces sería en este caso 0.7 sobre 100. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Sería 0.7 sobre 100. Aquí me va a quedar, ojo, porque el número es muy pequeño, 0.00, y aquí sí vamos a colocar tres cifras porque me va a quedar .007. ¿Dudas? Y bueno, las unidades dicen también que son mensuales, ¿vale? ¿Cuánto recibirá? Es decir, nos están pidiendo el monto. ¿Cuánto va a recibir si retira su dinero al cabo de un año? El tiempo es de un año. ¿Mm? Ahora, la pregunta interesante es, ¿la tasa de interés está en las mismas unidades que el tiempo? No. Entonces, vamos a tener que transformar el tiempo a meses. Entonces, ojo, en un año, ¿cuántos meses tenemos? 12. Exactamente. Entonces sería 12 meses. Y con ello ya nosotros vemos que la tasa de interés sí tiene las mismas unidades que el tiempo. Ya podemos utilizar nuestra fórmula principal. Entonces, al sustituir los datos, nos quedaría de la siguiente manera. Déjenme borrar esto y tendríamos 2.500.000. ¿Mm? Sería 1 más la tasa de interés, que en este caso va a ser 0.007, elevado al tiempo, que sería elevado a la 12ª potencia, ¿vale? Ok, bueno, fíjense bien, ¿qué más tendríamos que hacer? Bueno, pues en este caso vamos a tener que sumar esas dos cantidades y me quedaría como 1.007. ¿Ok? ¿Qué hacemos enseguida? Lo que hacemos enseguida es justamente elevar 1.007 a la 12. 1.007 elevado a la 12. Y esto me va a quedar paréntesis 1.08. ¿Mm? Finalmente, el monto o lo que va a recibir Andrés es justamente la cantidad de, a ver, eso es igual a, sería 2.500.000 por 1.08. Y esto me va a quedar 2.700.000. Y ese sería el monto, ¿vale? ¿Preguntas hasta aquí con el problema número 2? No. Ok, perfecto. Si se dan cuenta, no está difícil el problema, nada más es como extraer bien los datos y reitero, la parte como o el eje central de nuestros problemas es que siempre la tasa de interés coincida con el tiempo. Esos dos factores ya vienen focalizados, se sustituyen en la fórmula. Bien, voy a pasar al tercer problema, salvo que alguno de ustedes me comente lo contrario.
Continuamos entonces. Problema número 3. ¿Cuánto dinero tendré dentro de 300 días si he invertido 200,000 pesos a una tasa del 12% compuesto anual? Ok. Reitero, ahí no dice anual capitalizable, que eso es como el punto interesante. Ok, ¿cuánto dinero tendré? Pues cuánto va a ser al final, ese va a estar gobernado por el monto. Ahora, el capital, ¿con cuánto se invirtió? Con 200,000. Ok, ahí está. Ahora, dice, ¿cuánto dinero tendré dentro de 300 días? Ok, el tiempo son 300 días, ¿vale? Ok, y dice, es invertido a una tasa de interés del 12%. Ahí está. Y vamos a transformar 12% entre 100, lo cual me quedaría 0,12. Y ojo, aquí me dice que va a ser anual. Pregunta, ¿la tasa de interés está en las mismas unidades que el tiempo? No. Entonces tendríamos que transformarlo a años. Entonces, fíjense bien, ¿cuál sería la operación a realizar? Ok, vamos a hacer una conversión entonces. A ver, Sería fíjense, 12 entre 300. ¿cuánto? Sería 365. Exactamente, porque un año es igual a 365 días. ¿Mm? Ojo, aquí de pronto tendríamos aquí un problema, porque ya ven que de pronto los años pueden ser bisiestos. Eso quiere decir que agregamos un día más, por eso existe el 29 de febrero. Ahora, cuando el año sea bisiesto, nos los tiene que indicar el problema. Si no nos los indica, asumimos que es un año cualquiera, donde tiene los 365 días. Si es bisiesto, entonces tendríamos que dividir entre 366, ¿vale? ¿Dudas? Ok. Y entonces, al hacer la división, nos quedaría 300 entre 365, me quedaría 0,82. Y aquí hablamos 0,82 años. ¿Dudas? No, Ok. Reitero, no importa que nos quede aquí un número decimal, tomamos las dos cifras, no importa esa parte. ¿Vale? Ok. Vamos entonces a hacer nuestra sustitución. Sería aquí los 200,000. A ver, sería 200, falta un cero. Sería uno más. Nuestra tasa de interés me quedaría 0,12 elevado a la 0,82. ¿Sale? Aquí me quedaría 1,12 elevado a la 0,82 y de igual manera lo hacemos en nuestra calculadora. Entonces, tendríamos, espérenme, déjenme aquí, ahí están los 200,000 y vamos a tener que elevar 1,12 a la 0,82 y esto me va a quedar 1,09. Bien, ¿qué hacemos ahora? Pues ya nada se multiplica y sería 200,000 por 1,09 y esto me va a quedar 218,000. ¿Dudas? no, yo no. Muy bien, excelente.
En lo que la anotan, déjenme subir el video de la segunda parte. Bien, voy a continuar a reserva que alguno de ustedes me comente lo contrario. Bien, continuamos entonces. Déjenme anotar, problema número 4. Si depositamos 3 millones de pesos en una cuenta que paga el 18% anual capitalizable trimestralmente, la pregunta sería, ¿cuánto dinero tendremos dentro de 1 año y 6 meses? Ok, bueno, fíjense bien. Nos dice que estamos depositando 3 millones, y ahí me faltó un cero, ahí está. Depositamos 3 millones de pesos, entonces sabemos que nuestro capital es justamente de 3 millones. Ahí está. A una cuenta que paga el 18% anual capitalizable trimestralmente. Entonces, ojo, esto va a ser el 18% primero lo transformamos a número y me quedaría 18 sobre 100 es igual a 0.18. Pero como dice, perdón, Ana Patricia, ¿vas a comentarme algo? No. Ah, ok. Pero como dice anual capitalizable trimestralmente, nos preguntamos cuántos trimestres hay en un año. 4. Exactamente. Entonces, ojo, tendríamos acá que vamos a tener que dividir 0.18 entre 4. Y esto nos va a quedar justo, déjenme poner 0.18 entre 4, vamos a tener 0.04. Pero reitero, aquí las unidades, como ya lo transformamos, va a ser justamente trimestres. O, bueno, déjenme poner trimestral. Ahí lo vamos a colocar. Ok. Ya tenemos realmente transformada la tasa de interés. Ahora, el tiempo. Dice, ¿cuánto dinero tendremos dentro de 1 año y 6 meses? Ok. 1 año y 6 meses. Muy bien. Estamos de acuerdo que la tasa de interés no tiene las mismas unidades que el tiempo. Por lo tanto, tendríamos que hacer una conversión. Entonces, en 1 año tendríamos que va a haber 4 trimestres, ¿sí o no? Y entonces me quedaría 4 más. ¿Y en 6 meses cuántos trimestres hay? 2. 2. Sería 4 más 2 es igual a 6 trimestres. Y ojo, ya con esto aseguramos que la tasa de interés tiene las mismas unidades que el tiempo, que eso es lo ideal para poder aplicar nuestra fórmula. ¿Preguntas? No. Ok, muy bien. Insisto, cualquier duda, por más mínima que sea, háganmelo saber sin problema, ¿vale? Ok, entonces aquí tendríamos nuestra fórmula relacionada al monto. Vamos a sustituir nuestros respectivos datos y entonces nos quedaría el valor de C, que es el capital, son los 3 millones de pesos. 1 más I, pero la I vale 0.04. Ojo ahí con la parte porque es justo lo que transformamos el que decía anual capitalizable y trimestralmente.
elevado a la t, que t es 6. Muy bien. Y entonces, al simplificar, me va a quedar que va a ser 1.04, a ver, espérame. 1.04 elevado a la 6. Y entonces aquí tendríamos nosotros que al elevar esta expresión, déjenme ponerlo, 1.04 elevado a la 6 me quedaría 1.26. Y finalmente el monto sería, déjenme aquí, voy a utilizar las unidades monetarias, sería símbolo, sería 3 millones por 1.26. Y esto me va a quedar 3.780.000. Y ahí está el monto, es decir, el dinero que tendremos dentro de 1 año y 6 meses al momento de ponerlo en una cuenta, ¿vale? ¿Dudas? Justo el interés compuesto trabaja en términos de los retiros. Ya ven que de pronto cuando una persona trabaja va generando como para su jubilación, justamente se basa en un interés compuesto. Sí se puede decir que el interés compuesto sería lo que está después del punto, el 1 punto y luego 26. Exactamente, porque eso es lo que se va a pagar, ¿vale? ¿Dudas? No. Ok. Bien, voy a continuar, salvo que alguno de ustedes me comente lo contrario. Ok. Continuamos entonces. Bien, problema número 5. Una persona ahorra 250,000 pesos en un banco que le ofrece una tasa del 15% anual, capitalizable mensualmente. ¿Cuánto recibirá si retira su dinero al cabo de 3 años y medio? Muy bien, perfecto. ¿Cómo le vamos a hacer para este problema? Una persona ahorra 250,000 pesos. Ok, vamos a poner 250,000 pesos. Ahí está. En un banco que le ofrece una tasa del 15%. Ok, del 15%, primero lo transformamos a número y sería 0.15. Pero dice del 15% anual capitalizable mensualmente. Entonces nos preguntamos cuántos meses equivalen a un año. 12. Exactamente, entonces sería 0.15 sobre 12. Y bueno, vamos aquí a anotar nuestro respectivo resultado. 0.15 entre 12 nos va a quedar 0.01. Y bueno, las unidades son mensuales. Bueno, vamos a poner mensual. Ahora, el tiempo dice, ¿cuánto recibirá? Es decir, nos está pidiendo el monto. ¿Cuánto recibirá si retira su dinero al cabo de 3 años y medio? Estamos de acuerdo que el decir 3 años y medio son 3 años y 6 meses, ¿sí o no? Sí. Pero lo tenemos que transformar todo a meses. ¿Por qué? Porque, pues, si bien es cierto, solo el 6 meses, pero nos faltan los 3 años. Entonces, en 3 años y en un año hay 12 meses, en 3 años, ¿cuántos meses habrá? 36.
Exacto, 36 más los 6 que tendríamos, nos va a quedar igual a 42 meses, ¿vale? ¿Preguntas? Ok, muy bien. Entonces vamos a sustituir nuestros datos y nos quedaría, la C sería 250,000. Ahí está. Por 1 más. Y en el otro me quedaría 0.01 elevado a la, espérame, si me acuerdo de ese número, 42ª potencia. Ahí está. ¿Mm? Entonces, de aquí, cuando nosotros simplificamos, nos va a quedar 1, bueno, sería aquí 250,000. Por sería 1.01 elevado a la 42ª potencia. De aquí, si nosotros desarrollamos, nos va a quedar, en este caso, 250,000 por, y déjenme aquí, voy a tener que elevar 1.01 a la 42ª. Y esto me da 1.51. Finalmente, al multiplicarlo, me va a quedar que va a ser 250,000 por 1.51. Y esto me va a quedar como 3 millones. No, no, 3 millones, ¿cuáles son? 377,500. ¿Dudas? Yo no. Ok, muy bien. Recuerden, lo nuevo o lo novedoso que tendríamos con respecto al interés simple es la parte en que el problema nos diga anual capitalizable. Todo lo demás se sigue preservando con respecto a que la tasa de interés siempre deberá estar en las mismas unidades que el tiempo. Bien, voy a continuar a reserva que alguno de ustedes me comente lo contrario. Permítame, profe. Sí, claro. Nada, se avisa en cuanto haya finalizado, por favor. Ok, gracias. Problema número 6. 1, 3, 4, 5. Ah, sí, estamos bien. Ok. Problema número 6. ¿Cuánto dinero debo invertir en un banco que paga el 9% de interés anual capitalizable trimestralmente si después de 18 meses quiero retirar un total de 2,5 millones de pesos? Ok. Aquí nuestro problema es evidente que va a cambiar, ¿vale? Fíjense bien, ¿en qué sentido va a cambiar? Bueno, dice, ¿cuánto dinero debo de invertir al inicio? Entonces, mi incógnita ahora es el capital. Entonces, ahí está, ese es el capital. Bien, debo invertir en un banco que paga el 9%. Ok, bueno, aquí tendríamos el 9%. Vamos a transformarlo a número, sería 9 sobre 100, me quedaría 0.09.
de interés anual capitalizable trimestralmente. Entonces, eso quiere decir que aquí vamos a colocar 0.09 y ojo, si dice trimestralmente, nos preguntamos cuántos trimestres hay en un año, que estamos de acuerdo que son 4. ¿Dudas? Ok, bueno, déjenme aquí, voy a hacer la división 0.09 entre 4, me quedaría en este caso 0.02 y aquí reitero, estamos hablando de trimestres o trimestral. ¿Ok? Dice el tiempo 18 meses, es decir, T es igual a 18 meses. Y bueno, nos preguntan cuánto dinero debo de invertir. Es decir, esa es justamente nuestra incógnita, pero este que dice 2,5 millones es lo que quiero retirar al final. Es decir, me están dando el monto. Esto es igual a 2,500,000. Ok, ahora nos fijamos que aquí vamos a tener que utilizar otra fórmula de no esta la que teníamos, sino las que desglosamos posterior. Pero antes de eso, notemos que la tasa de interés no tiene las mismas unidades que el tiempo, por lo cual vamos a tener que transformarlo. Entonces, en este caso, estamos de acuerdo que nos va a quedar 18 dividido entre 3 y eso nos va a quedar igual a 6 trimestres. ¿Dudas? Ok. Bueno, la fórmula que vamos a utilizar, déjenme aquí, voy a borrar todo esto. Vamos a recurrir a nuestras formulaciones. A ver, están aquí. Queremos calcular el capital o el valor inicial. Nuestra fórmula justamente será esta expresión, que tendríamos C es igual a M entre 1 más I elevado a la T potencia. ¿Sale? Que es por una de las que anotaron. Entonces, sustituimos los datos y nos va a quedar C es igual, M es 2,5 millones. Entre 1 más I, pero la I sería 0.02. Elevado a la T, pero T es igual a 6. Ahí está. Primero vamos a hacer lo que está dentro del paréntesis. Entonces nos quedaría como 1.02 elevado a la sexta potencia. Y esto va a ser igual, tendríamos nosotros que vamos a tener 2,5 millones. Ahí está. Y de acá sería 1.02 elevado a la sexta potencia y eso me va a quedar 1.12. De tal manera, entonces, que el capital va a ser igual y bueno, al realizar dicha división, déjenme ponerlo en el mismo color que está la C. Ahí está. La C es igual, tendríamos unidades monetarias y serían 2,5 millones entre 1.12 y eso me va a quedar justamente 2,232,142.85. Eso es lo que se debe de invertir. ¿Dudas? Ok. Anótenlo, por favor, para que podamos continuar. Ok, muy bien. Por cierto, no les pasé mi número, ¿verdad? Sí, sí, ya me acuerdo que no se los pasé. A ver, se los voy a escribir en el chat.
Ahí está, ¿eh? Bien, voy a continuar, salvo que alguno de ustedes me comente lo contrario. Ok. Último problema de la clase. Si he invertido 8 millones de pesos en un banco que paga el 14% de interés compuesto y al final he recibido 13.512.000. La pregunta es, ¿durante cuánto tiempo ha permanecido mi dinero en el banco? Ok, bueno. Fíjense bien cómo le vamos a hacer. Lo primero y más importante es justo la parte de la identificación de nuestras cantidades. A ver, se invirtieron nuestro capital, sabemos que fue de 8 millones. Ok, en un banco que paga el 14% de interés compuesto, es decir, tendríamos 14%. Espérame, acá lo voy a poner anual. No, me faltó eso, compuesto anual, porque si no, ¿cómo voy a saber cuáles son las unidades? Entonces, a ver, sería 14% anual y ojo, como no dice capitalizable, lo único que tendría yo que hacer es justo solamente la división, que sería 14 sobre 100. Y esto es igual a 0.14. ¿Dudas? ¿Ok? El tiempo es mi incógnita porque dice durante cuánto tiempo yo voy a recibir una cantidad, ese sería el monto, al final sería de 13.512.000. ¿Dudas? Ahora, es evidente que no voy a utilizar la misma fórmula. Ahora quiero calcular el tiempo. Para ello, déjenme ir a las formulaciones que hicimos y vamos a ir a esta donde tiene el logaritmo. Justo por eso lo he colocado para que veamos cómo se va a escribir. Bien, esta es mi fórmula. Lo primero que vamos a hacer es justo la parte, claro, este acá me faltó escribir, pero es anual, porque así está puesto en el problema. Vamos a sustituir los datos y me quedaría, en vez de la M, escribo 13.512.000 entre C, pero C vale 8 millones. Aquí lo vamos a colocar. Entre el logaritmo de 1 más I, pero la I sería 0.14. Ahí está. Esto va a ser igual, y fíjense bien, tendríamos logaritmo natural de ¿quién? Vamos a hacer esa división, es decir, de 13.512.000 entre 8 millones. Y esto me va a dar un total de 1.68. Y abajo sería el logaritmo natural de ¿quién? Pues hay que sumar, sería 1.14. ¿Dudas hasta aquí? Ok, entonces, el tiempo va a ser igual a ¿cuánto? Vamos a ir a nuestra calculadora donde tenemos esa tecla que dice LN. Noten que cuando nosotros la oprimimos aparece un paréntesis. Ahí está. Y ahí vamos a escribir justamente la cantidad que tenemos al principio. Déjenme regresar a mi presentación original. ¿Sale? Ok, dice que se está cargando. Ya. Ahora,
Vamos a poner ahí 1.68 y eso me va a quedar como, son dos cifras después del punto, 0.51 entre, y vamos a hacer lo mismo abajo. Sería logaritmo natural de 1.14 y nos quedaría 0.13. De tal manera que esto nos va a quedar igual cuando nosotros dividimos esta expresión, nos va a quedar 0.51 entre 0.13 y esto va a ser igual a 3.92. Pero como estamos hablando de años, esta parte se va a redondear justamente, déjenme ponerle así el que se está aproximando. Ahí está, a 4 años. ¿Dudas? Se van a tomar solo 2 después del punto. Ajá, pero recuerda que aquí podemos aplicar el redondeo y el redondeo va hacia 4 años. ¿Estamos de acuerdo? Ah, ok. ¿Vale? Entonces podemos poner aquí libremente t es igual a 4 años. Y ojo, voy a colocar, bueno, del color de como estaba la incógnita. ¿Dudas? Ok, bueno. Entonces, Sí, Rey, te paso. sí, siempre va a ser el tiempo siempre va a terminar en años. O puede Bueno, es ser. porque estás de acuerdo que aquí la tasa de interés estaba dado en años y ya ves que coincide siempre la tasa de interés con el tiempo. Y Si si aquí fuera hubiera sido mensual, semestral, por ejemplo, entonces aquí serían 4 semestres. ok. ¿Sale? ¿Dudas? Depende y recuerden, está en función de la tasa de interés porque no se nos olvide que siempre va a estar en las mismas unidades. ¿Dudas? Ok, perfecto. Bueno, entonces fíjense bien, hasta aquí terminamos todo el tema de interés compuesto. Si se dan cuenta, lo único nuevo, aparte de las fórmulas, por supuesto, es la cuestión de lo que dice anual capitalizable y hay otro periodo de tiempo, que ahí es donde tenemos que hacer una doble conversión. Pero de otro modo se sigue manejando igual que en los problemas que nosotros ya vimos, ¿vale? Entonces, hasta aquí va a llegar nuestra segunda tarea. Les recuerdo que en nuestro módulo tiene como tal 3 sesiones, ¿sale? Entonces la siguiente sería la última. ¿Eso a qué voy? Bueno, que el siguiente, aparte de darles el tema de anualidades, la siguiente, bueno, sería el día de mañana, tendría que asignarles la última tarea que se refiere a interés compuesto. Vemos el tema el siguiente sábado de anualidades y les doy el cronograma de actividades para el cierre del módulo, ¿sale? ¿Dudas? Ok, bueno, pues si no hay más dudas, les agradezco su asistencia a la clase. Muchísimas gracias, les deseo que tengan un excelente fin de semana y pues nos vemos la siguiente clase. Que pasen bonita tarde, noche. Hasta luego. Gracias, igualmente, profe. Igualmente, bye. Hasta luego, cuídense. Hasta luego. Hasta luego.